Buenos días a todos y todas. Soy Ana Salvador, profesora del Departamento de Economía y Estadística, y hoy quiero darles la bienvenida a la conferencia titulada El futuro de la energía, que va a impartir Antonio Turiel y que forma parte del ciclo de conferencias sobre crisis ecosocial y de crecimiento que organiza el Departamento de Economía y Estadística junto con Sierra Pambley, ARBA, que es la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono, y la Coordinadora en Defensa del Territorio. Como os decía, Antonio Turiel es un ponente de lujo, tanto por su labor científica como por su compromiso social en la difusión y en la concienciación de los problemas ecosociales. Académicamente es licenciado en Física y en Matemáticas y es doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad, aunque es leonés, trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar que tiene el CSIC en Barcelona y tiene numerosas publicaciones científicas, pero en relación al tema que hoy nos ocupa, queremos destacar Petrocalipsis, que es un ensayo divulgativo sobre la crisis energética, El otoño de la civilización, en coautoría con Juan Bordera, y Sin energía, pequeña guía para el gran descenso. Lo que le traigo hoy aquí es su compromiso social. Antonio Turiel realiza una importante labor de divulgación científica a través de conferencias, de artículos y también a través de su blog The Oil Crash, en el que trata temas como el agotamiento de los combustibles fósiles, como el pico del petróleo y sus posibles implicaciones a escala mundial, entre otros, apostando por el decrecimiento como algo inevitable y que califica como una disminución del metabolismo de la sociedad. Actualmente se está recorriendo literalmente la península ibérica, ofreciendo conferencias y charlas de forma altruista sobre el futuro de la energía. Así que le damos las gracias por esa labor, muchísimas gracias, y sobre todo por su presencia hoy aquí con nosotros. Os dejo con él. Pues primero de todo, gracias por la presentación, que ha sido realmente muy generosa, y gracias a la Universidad de León y particularmente al profesor David Neira, que me ha invitado a participar aquí. Yo voy a intentar hacer una semblanza de algunos de los principales problemas que tenemos asociados dentro del ámbito de la sostenibilidad, asociados a dos cuestiones fundamentalmente, el problema ambiental y el problema de los recursos, ¿no? La gente me suele conocer más por el trabajo de divulgación que hago respecto al tema de los recursos, pero curiosamente mi trabajo de investigación tiene mucho más que ver con las cuestiones ambientales, porque yo, de hecho, soy oceanógrafo físico, bueno, es lo que trabajo, ¿no? Aunque sea físico teórico de formación, y mi trabajo principal se centra en diversos aspectos del clima del océano y del clima del planeta. Y hoy voy a intentar hacer un poco un recorrido por los múltiples problemas, las múltiples dificultades, los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos, que tienen una dimensión, una magnitud que es bastante mayor que la que se suele describir en los medios de comunicación y en las discusiones políticas, por desgracia, ¿no? A aquellas personas que no hayan nunca oído hablar de esto, seguramente esta charla les va a resultar bastante chocante, por no decir que no, un shock. Porque yo aquí voy a presentar toda una serie de datos, una serie de cuestiones que están bien documentadas, que se sabe perfectamente que están pasando. Hay cosas que pueden ser, bueno, pues más controvertidas o más discutibles, pero en general yo me suelo centrar bastante en las cuestiones que son factuales, que son de hecho, ¿no? Y que realmente nos interpelan en la necesidad de hacer cambios mucho más sustanciales, mucho más profundos que los que realmente se están discutiendo y que no se discuten, bueno, pues por razones que luego veremos con un poco de detalle, que tiene mucho que ver pues, con la necesidad del cambio del paradigma económico para aceptar, para integrar la cuestión de los límites biofísicos del planeta. La charla es un poco larga y tampoco tengo mucho tiempo porque como no sé decir que no, pues no sé cómo narices ha pasado que después de comer me va a recoger un profesor de la Universidad de Salamanca y me va a ir a Salamanca para dar otra charla allí y mañana me voy a Oviedo, bueno, no sé. En fin, que vaya, que tenemos que ir al grano. Lo primero que os voy a comentar, me vais a perdonar que os tutee, quiero que me tratéis de la misma manera a mí. Lo primero que os voy a comentar es la situación que ya hace unos años estamos experimentando respecto a la producción de petróleo y de gas, ¿no?
En el caso del petróleo, pues una cosa que es bastante interesante es ver cuánto se ha invertido lo que se llama el segmento upstream, que es la parte del negocio que tiene que ver con la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo y algo importante, el mantenimiento de los ya existentes. Y una cosa que se observa es que del año 2000, desde principios del siglo, del año 2000 al año 2014, la cantidad de dinero que se invierte en el segmento upstream del negocio petrolero se multiplica prácticamente por 5. Es un periodo en el que cada vez nos está costando más conseguir yacimientos de calidad, pues aparte de la producción de petróleo, y sin embargo desde el año 2014 se produce una caída bastante abrupta, que actualmente pues, se encuentra alrededor de un 45 y un 50% del nivel de inversión que había en el año 2014, ¿no? Tenéis que pensar que ya con el grado de madurez y agotamiento de los yacimientos de petróleo que tenemos en marcha, para mantener la producción tal cual, se necesitaría que la inversión fuera ligeramente creciente, solo para mantener el nivel, teniendo en cuenta el incremento de costes, las dificultades de extracción añadidas, etcétera, etcétera. No solo la inversión no sigue este ritmo ligeramente creciente que sería necesario para mantener tal cual la producción de petróleo, no solo la inversión no se mantiene constante, que ya implicaría una pequeña bajada progresiva de la producción de petróleo, es que ha habido realmente, como veis, pues un auténtico descalabro con altibajos, con escalones, pero ha habido un auténtico descalabro de la inversión a partir del año 2014. Y la pregunta es, ¿qué pasó el año 2014 que no nos enteramos? ¿No? Que de repente a las compañías petrolíferas les entró una gran conciencia ecológica o ha pasado otra cosa diferente. Bueno, pues la razón de este cambio radical de paradigma a partir del año 2014 tiene mucho que ver con lo que se reflejaba en un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos a través de su Oficina de Información Energética. Y este informe, que es de julio del año 2014, nos muestra un dato que es bastante interesante, y es que, por una parte, pues, lo que veis en esta gráfica, es la línea de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, tanto que la línea de color azul son los gastos en operaciones de esas mismas 127 compañías. Y como veis, hay un desfase que en el periodo que va del 2011 al 2014 llega a ser anualmente, consistentemente, de 110.000 millones de dólares al año. Es decir, estas compañías estaban perdiendo dinero a manos llenas. Y hay algo que es muy interesante de este periodo que va del 2011 al 2014, y es que cuando uno mira el precio del barril del petróleo, en ese mismo periodo ve que el valor anualizado, el valor con una media móvil, una ventana móvil anualizado, en ese periodo es el más alto de la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Hay un pico de precios más importante que se ve en esta gráfica, en el año 2008, que se llega casi a 150 dólares por barril. El año 2022 tuvimos otro pico de precios muy importante, de 132 dólares por barril. Pero si tú miras el precio medio con una ventana móvil, para compensar que, lógicamente, en primavera y en otoño se gasta menos que en verano y en invierno, pues este periodo que va de 2011 al 2014 es el periodo del precio más alto, incluso si uno tiene en cuenta la inflación. Y una cosa que es bastante interesante es que, si os fijáis bien en la gráfica, hay dos momentos en los cuales el precio del barril de petróleo supera los 120 dólares durante un periodo breve de tiempo y luego inmediatamente vuelve a bajar. Esto no es ninguna coincidencia. En aquella época ya había diversos estudios que estimaban cuál era la máxima capacidad de aguante de la economía mundial, y en particular estaban los trabajos del profesor de Economía de la Universidad de California San Diego, James Hamilton, que compareció delante del Congreso de los Estados Unidos para explicar sus hallazgos, y él encontró que hay una correlación muy fuerte entre el gasto en petróleo de su país, de Estados Unidos, y que su país entre en recesión, ¿no? Y hasta el punto de que él estimaba que el umbral de dolor se situaba alrededor del 5,5% del PIB de los Estados Unidos, que esto casualmente son 120 dólares por barril de dólares del año 2011, que es cuando él hace este trabajo, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, pues se sabía en aquella época que si el precio del petróleo pasaba de 120 dólares, forzosamente Estados Unidos entrará en recesión, lo cual implica que el mundo entra en recesión, lo cual implica, lógicamente, que descienda el consumo, lo cual implica, lógicamente, que descienda el precio, con lo cual a las compañías petroleras no les interesa, y lo que hacían era intentar mantenerlo pues, un poco por debajo de ese nivel, en unos 110 dólares de media, más o menos, que era más o menos lo que se estimaba que la economía podía resistir. Actualmente la economía está bastante más maltrecha. Aunque nadie lo dice y se dicen tonterías a veces en los medios de comunicación como que el petróleo se va a poner a 150 dólares por barril, en dólares hoy en día seguramente ese umbral del dolor, por lo que se ve que están haciendo las compañías, se debe situar aproximadamente alrededor de los 100 dólares de ahora. Y se sabe que por encima de esto seguramente la economía mundial entraría en recesión porque la cosa ya ahora está bastante más malita, ¿no? Esto es lo que motiva la desinversión. Las compañías petroleras se dan cuenta en ese periodo
que están perdiendo dinero a manos llenas, incluso llevando el barril de petróleo al precio más alto que la economía podía soportar. Y eso lo único que quiere decir es que no quedan recursos petrolíferos que se puedan aprovechar de manera rentable. Eso es únicamente lo que quiere decir. Claro, no lo pueden reconocer abiertamente porque eso implicaría que tendrían que devaluar sus libros, porque querría decir que muchos activos que tienen actualmente contabilizados no valen realmente lo que se dice que vale, porque no son explotables a los precios que se tendrían que explotar. Pero la razón de la desinversión tiene que ver con el hecho de que somos conscientes de que mucho de lo que se explota ya no se puede aprovechar. Por supuesto que las compañías petrolíferas siguen buscando nuevos yacimientos y los siguen poniendo en explotación, pero ya no lo hacen al ritmo que lo hacían hace años. De hecho, tenéis que saber que si bien hoy en día en el mundo pues, se encuentran cada año el equivalente a unos 5.000 millones de barriles de petróleo, se consumen cada año unos 36.000, es decir, 7 veces más. O sea que hay un desfase enorme entre lo que se encuentra y lo que se consume. Y eso obviamente tiene que causar problemas. Y bueno, pues esto se sabía que iba a causar problemas. Esta desinversión forzosamente nos lleva a una situación de escasez de petróleo y esto ya hace años que se sabe que va a ser así. Esto no es ningún misterio. Y negar esto a estas alturas pues es de lo más necio que se puede concebir, pero bueno, hay gente que todavía está un poco instalada en esa idea. Puedes tener dudas de cuánto y a qué velocidad se va a producir este desfase, que de hecho en realidad se está produciendo, pero lo que no hay ninguna duda es que en estas circunstancias inevitablemente vamos a una situación de escasez de petróleo. Y esto no viene motivado por ninguna política climática. Esto viene motivado únicamente por cuestiones tan simples como pues, los ingresos y los gastos y el beneficio. Es así de sencillo. La Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, como bien sabéis en esta Facultad de Economía, que incluye toda la Unión Europea, España, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, tiene como cometido asesorar a los países de la OCDE en materia de política energética. Se creó cuando las crisis del petróleo de los años 70. Y bueno, pues ellos, claro, hace años que tienen que intentar conjugar esta dificultad cada vez más evidente de que no se invierte en exploración, en extraer más petróleo, porque se ve que lo que queda ya no se da cuenta, con el hecho de que ellos tienen que jugar con los escenarios económicos externos que le vienen dados por la OCDE y que a ella le dicen cuánto va a crecer la economía cada año y la población y todo. No se integra dentro del modelo de la Agencia Internacional de la Energía. Ellos lo que hacen es toman un input externo que es la economía va a crecer tanto, la demanda de petróleo va a crecer tanto y mira a ver cómo lo haces cuadrar. Claro, esto es absurdo desde un punto de vista físico. Yo que lo veo, yo que he trabajado en algún proyecto europeo como MEDEAS, que tenemos modelos integrados de economía, energía y medio ambiente, que todo se calcula a la vez, como es lógico, porque todo está acoplado, pues bueno, este tipo de enfoque me parece ridículo. Pero este es el enfoque que se está dando en los organismos de referencia y esto se está utilizando, lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, para definir las políticas energéticas, en particular del Reino de España y, por supuesto, de todos los países de la Unión Europea. Y si uno va al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, pues lo primero que dice la Agencia Internacional de la Energía dice, bueno, pues se basa en estas cosas. Ahora vamos a ver cómo la Agencia Internacional de la Energía, a lo largo de los años, porque os presentaré resultados gráficas de los informes de diversos años, cómo ha ido integrando a lo largo de los años pues el hecho de que es imposible cuadrar lo que espera la OCDE con lo que realmente se puede hacer. El primer año que tuvimos un aviso de que había algún tipo de problema fue en el año 2010, cuando sacaron el informe del año 2010, y aquí, en el caso concreto del petróleo, pues nos dicen, bueno, pues tenemos una demanda evidentemente fijada por los informes por los modelos de la OCDE, y aquí por primera vez reconocen que hay algún pequeño problema con el petróleo crudo convencional. El petróleo crudo convencional es el petróleo que sale de esos pozos como los que veis en el fondo de la diapositiva, que habéis visto en las películas, esas torres altas en las que brota petróleo, o esos pozos con forma de martillo que sube y baja, que se llaman de cabeza de asno. Es el petróleo de toda la vida. Es lo que normalmente llamaríais petróleo. Es el líquido negro viscoso que sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso llegó a su máximo extractivo entre el año 2005 y el año 2006. De hecho, 2005 y 2006 marcan el mismo valor, en 70 millones de barriles diarios. Y este fue el máximo que se marcó de lo que realmente es petróleo de verdad, vamos a decir, ¿vale? Y en la gráfica, en el informe del año 2010 sacan esta gráfica en la cual bueno, pues nos certifican el hecho de que la producción, la extracción de petróleo crudo convencional ya no va a subir más. En esta gráfica que veis aquí,
el petróleo crudo convencional son las tres franjas de color más o menos azulado que veis. Está la franja de color azul marino, que representa la producción de los pozos que ya estaban en marcha en el año 2010 y, como veis, declinan fuertemente. La línea negra vertical es justo el año 2010. Hasta el año 2010 son datos históricos de cuando sale este informe, el año 2010, y a partir del año 2010 pues es previsión que hace la Agencia Internacional de Energía en su escenario de referencia. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que la producción de petróleo crudo convencional cae muy deprisa, a un ritmo del 5% anual, coherente con el grado de agotamiento de los pozos actuales. A esto hay que añadirle la franja de color azul grisáceo que veis justo encima, que se apila, que esto corresponde a los campos que ya eran conocidos, ya se habían encontrado en el año 2010, pero que aún no se habían puesto en desarrollo y que, lógicamente, se pondrían en marcha los siguientes años. Y aún se tendría que añadir esa franja de color azul celeste que corresponde a los campos que, lógicamente, en el periodo de 25 años que están haciendo su previsión, se van a encontrar y se van a poner en marcha, porque siempre se están buscando y encontrando nuevos campos de petróleo y poniendo en marcha. Bien, es cierto que para que esa franja de color azul tuviera la magnitud que le dan aquí, el tamaño que le dan aquí, se deberían de encontrar pozos de petróleo o cantidades de barriles de petróleo equivalentes a 4 veces lo que se estaba encontrando en el año 2010, que entonces todavía se encontraban 10.000 millones cada año, con un consumo de 30.000, pero bueno. Pero bueno, vamos a aceptarlo, que vale, que sí, que se van a encontrar 4 veces más rápido de lo que se había encontrado los 20 años anteriores, pero con todo y con eso nos estaban diciendo que la producción de petróleo crudo convencional se iba a estancar en un poquito por debajo del nivel del 2005-2006. Se iba a estancar en unos 69 millones de barriles diarios y iba a estar así constante hasta el año 2035. Pero claro, como evidentemente esto no es un mensaje positivo que transmitir a la sociedad, que oye, la producción de la fuente de energía principal que se consume en España y en el mundo, pues ya no va a subir más, pues entonces dicen, bueno, pero no os preocupéis porque tenemos otras categorías de hidrocarburos líquidos que podemos utilizar. Y aquí tenemos los líquidos del gas natural, que es fundamentalmente una mezcla de butano y propano, que es esa franja de color morado, que esta es la franja que realmente ha subido más los últimos años. Y luego aún se tenía que añadir esa franjita de color amarillo, que corresponde a lo que se llama petróleo no convencional, que en aquella época era exclusivamente los biocombustibles y los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá. Y con esto pues podíamos subir un poquito, ¿vale? Esto es lo que nos decía en el año 2010. Es interesante ver cómo va cambiando la cosa a medida que va pasando el tiempo, ¿no? En el año 2014, como os he dicho, se ve claramente que hay un proceso de desinversión muy fuerte por parte de las compañías petroleras y ahora hacemos un fast forward al año 2018. Y aquí es la vez que yo creo que la Agencia Internacional de la Energía ha sido más honesta sobre lo que está pasando. En esta gráfica que veis aquí, bueno, lo primero que llama la atención es lo escaso del horizonte de previsión en la gráfica. Los datos están dentro del informe, con lo cual realmente puedes ver exactamente qué es lo que pasa. Pues la gráfica, que es lo que acaba luego saliendo en los medios de comunicación, está convenientemente cortada en el año 2025, que es muy raro, ¿no? Solamente 7 años de previsión, aunque ellos realmente hacían una proyección hasta el año 2040, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos los dos de los escenarios económicos que propone la Agencia Internacional de Energía, no, que le da la OCDE a la Agencia Internacional de Energía para trabajar, el de nuevas políticas, que es la línea azul, que es el escenario de referencia, y la línea verde, que es el de desarrollo sostenible, que es el escenario que sería lo ideal si realmente nos tomamos en serio la lucha contra el problema del cambio climático y demás, ¿vale? Y sin que nadie se lo pida, introducen 2 escenarios de oferta. Uno es lo que llaman el declive natural, que es a qué ritmo va a caer la producción de los pozos de petróleo si no se invierte ni un euro más en ellos. Cae muy deprisa, al ritmo del 8% anual. Recordad que estos solo son 7 años, es un periodo muy corto. Y luego está lo que se llama el declive observado, que es esa franja de color más o menos rosáceo, que es a qué velocidad realmente caen si uno invierte pues, en el mantenimiento, mejora, ampliación de la explotación de los pozos existentes, ¿vale? Esto contradice la teoría económica clásica. La teoría económica clásica, pues oferta y demanda casan, ¿no? Porque además se asume pues, un principio fundamental en la teoría económica convencional, que es el de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, según el cual pues, el mercado siempre encuentra un reemplazo para un factor de producción que falte si se da un precio adecuado para ello, ¿vale? Yo soy físico. Y yo, sinceramente, pues no sé cómo es tan fácil reemplazar el petróleo. Yo no veo que haya sustitutos en gran cantidad disponibles para sustituir. Entonces, esta hipótesis, pues realmente es lo que es la hipótesis del principio de infinita sustituibilidad, bueno, pues parece que no va a poderse verificar, ¿no? Y entonces, bueno, en este informe la Agencia Internacional de la Energía nos dice que con respecto al escenario de referencia, el año 2025, que es de aquí 2 años, podría llegar a haber un desfase
entre la demanda esperada y el consumo de hasta 34 millones de barriles diarios. De todas recordad, esto es un escenario. Esto no quiere decir que esto vaya a ser exactamente lo que va a pasar. Pero en principio era, bueno, pues lo que ellos pensaban que podía llegar a pasar. Sin que quede muy claro cómo se va a conseguir compensar esta diferencia entre la demanda y la oferta. Una cosa interesante es que en este informe la Agencia Internacional de la Energía avisa que se van a producir diversos picos en el precio del petróleo de aquí al año 2025, como por ejemplo el pico de precios que hubo el año pasado en 132, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía correctamente identifica que, evidentemente, en una situación en la que tú tienes que hay escasez de un bien que tiene una demanda inelástica, como es en este caso la energía, el petróleo, no tienes una situación de precios permanentemente elevados, sino lo que tienes es volatilidad. ¿Por qué? Bueno, pues bastante sencillo de entender. Si el precio sube mucho, o sea, ahí no hay oferta suficiente, el precio sube mucho, llega un momento que hay una serie de negocios que no pueden mantenerse porque el precio se va a las nubes, como está pasando ahora, cierran empresas, la gente pierde su trabajo, deja de coger el coche para ir a trabajar. Esto pasa aquí y en otros países. Y, bueno, pues cuando la demanda cae lo suficiente, por supuesto, acaba pasando por debajo de la oferta y el precio, lógicamente, cae. Y esta es la situación real que se produce en un momento de escasez de petróleo. No es que los precios sean permanentemente elevados, al contrario, lo que se produce es volatilidad y esto pues la propia agencia pues lo describe correctamente porque esa es la situación que cabe esperar. Vamos a hacer, perdonad, mirad bien esta gráfica, lo que decía en el año 2018, y ahora vamos a ir a la previsión que se hacía el año 2020. ¿Y qué cambios vemos respecto a la gráfica anterior? Hay lo mismo, los dos escenarios de oferta, los dos escenarios de demanda. Pero hay dos diferencias fundamentales. La primera es que en vez de hacer una previsión a pocos años vista, se pone hasta el año 2040. La otra diferencia fundamental es que hemos ido al estuche del crío, hemos cogido los rotuladores de color azul y de color verde y hemos pintado como relleno lo que antes pintábamos como una raya. ¿De dónde va a salir este petróleo? Ni idea. Pero evidentemente estéticamente queda mejor así. Puede parecer ridículo. Es ridículo. Es la figura 7.3 del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía del año 2020. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, aquí lo que observamos es que habría un desfase según en qué escenario de oferta nos situásemos con respecto al escenario de referencia, que es la línea azul en este caso, habría un desfase de entre el 20 y el 50% de la demanda de petróleo en ese escenario. Esto ha ido cambiando un poquito los siguientes años, ya lo veréis. También es interesante ver eso, cómo van cambiando un poco el discurso en función de cómo nos vamos adaptando a la realidad, ¿no? Año 2021. Aquí la diferencia nueva que tenemos es que vamos al estuche del crío y le cogemos otro rotulador, el de color amarillo. Lo que antes pintábamos de verde, esto es muy importante, ahora lo pintamos de amarillo. Y ahora hemos introducido un nuevo escenario que se llama cero neto en el año 2050, que como por casualidad se solapa perfectamente con la franja, y además la propia figura lo dice, con la franja que correspondería a que se produzca solamente una inversión de mantenimiento de los pozos ya existentes. Es decir, se ha diseñado un escenario de demanda ad hoc para que coincida con la oferta que razonablemente se va a poder tener. Por cierto que, si os fijáis en el caso del petróleo, se nota que ya se ha producido el pico de producción de petróleo. Ya hemos llegado al máximo de producción de petróleo y ya lo hemos superado. Cosa importante a decir, según la Agencia Internacional de la Energía, no hay en ningún caso un pico de oferta. Esto es una cosa que en el informe del 2018 hablan del peak oil, del pico de oferta de petróleo, pero eso ya está, eso no se vuelve a decir nunca más, y todo el rato estamos hablando de los picos de demanda. Porque, aunque no lo sepáis, nosotros estamos muy concienciados en la lucha contra el cambio climático y hemos decidido que vamos a consumir menos petróleo, menos gas y menos carbón y menos de todo. Y entonces no es cierto que nos falte petróleo, no. Lo que sucede es que hemos decidido consumir menos. Porque, claro, si no, no casa con la teoría económica clásica. Es así de simple. Y entonces, bueno, pues claro, nos están proponiendo este escenario que seguramente es el que se va a parecer más a lo que va a acabar pasando en la realidad, que es este cero neto en 2050. Y en este cero neto lo que se asume es que va a haber un despliegue gigantesco de energías renovables que va a sustituir toda la falta de consumo de energía que proviene de los combustibles fósiles. Claro, el problema de ese escenario es que contempla el crecimiento de la extracción de algunas materias primas hasta niveles absolutamente ridículos e inverosímiles. En particular, este escenario del cero neto en 2050 está previendo que en el año 2050 la extracción de litio
el nivel de extracción de litio anual se va a multiplicar por 120. Desde el año 2010 hemos multiplicado por 3 la extracción del litio con un esfuerzo inmenso y con un gran destrozo ambiental, pero bueno, eso a nadie le importa. Pero aquí nos están diciendo que nada, que ahora lo vamos a multiplicar por 120, de aquí al 2050. Y la de níquel y cobalto por 42. Y la de grafito por 25. Esto es absurdo, esto es inverosímil. Es que no entran los camiones físicamente en los lugares de extracción ni con los que previsiblemente se puedan poner en marcha. No tiene ningún sentido. Pero lo pones en tu hoja le haces el cálculo, es una división y te da ese número. Pues ya está. Es tan ridículo como esto, pero esto es lo que se está haciendo y esto es lo que se está diciendo y esto es lo que orienta las políticas públicas en España y en Europa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se está asumiendo que va a pasar esto. Bueno, es bastante preocupante. También es interesante, por cierto, con respecto a la teoría del pico de demanda, yo digo que es muy extraño que se produzca un pico de demanda con precios altos, ¿no? Porque si la demanda cae, ¿qué sentido tiene que el precio se dispare, como ha pasado varias veces con el precio del petróleo o del gas? Entonces, bueno, sin embargo, a pesar de esta flagrante contradicción discursiva, seguimos sosteniendo que lo que se produce un pico de demanda, también lo que han dicho hace poco cuando sacan el informe de este año. Lo que es interesante también es que en este informe, viendo lo que pasa en el escenario del cero neto en el año 2050, pues esto, en el caso del gas, nos lo muestra en el caso del gas, nos muestra un pico antes de 2030, que qué casualidad coincide con lo que ya nos daban todos los modelos de agotamiento geológico para el gas. O sea que, bueno, pues ya estamos introduciendo la idea de que también se va a llegar al máximo de extracción de gas. El año 2022 nos presentan diversos escenarios, esto es muy semejante a lo del año 2023, por eso no sé si en las gráficas del 2023 son un poco peores, son un poco más abruptas en el año 2023, ¿vale? Y esto es lo que en el escenario de cero neto pues, se prevé para la extracción de petróleo, de gas natural y de carbón, ¿vale? Este es un escenario más radical, ¿eh? Los otros escenarios no prevén caídas tan grandes, aunque en ninguno de ellos crece la contribución de los fósiles, ¿eh? En todos ellos acaba decayendo. Pero bueno, yo creo que el cero neto va a ser el escenario que se va a parecer más en lo que a la producción de combustibles fósiles se refiere. Lo que no creo que vaya a pasar es esta sustitución masiva por energías renovables, pero yo creo que esto es el escenario que se va a coger como referencia para justificar lo que está pasando. Comentar que, así como las caídas del petróleo y del gas natural parecen bastante creíbles de acuerdo con los modelos geológicos de extracción, la del carbón es demasiado abrupta, en mi opinión, y yo creo que el carbón va a caer más lentamente, como se está viendo actualmente, que en el fondo pues, a falta de otra cosa, lo que se hace es recurrir a más carbón y, por ejemplo, este año Alemania ha importado carbón de España como nunca antes, ¿no? Y esto pues, también nos da una idea de hasta qué punto realmente nos interesa y nos preocupan los compromisos ambientales. En el momento actual, estos son los datos más actualizados que tengo, llegamos al máximo de producción de petróleo crudo y condensado. Aquí sacamos la categoría de todos los líquidos del petróleo, porque eso básicamente, todos los líquidos, perdón, sacamos la categoría de los líquidos del gas natural, porque para empezar esto sale con el gas natural, no con el petróleo, pero es que además realmente no es petróleo. Como he dicho antes, eso un 90% es butano y propano, y eso se está utilizando en las refinerías para la producción de plástico, pero no realmente para la producción de combustibles. Es la categoría que más crece, es la que sirve para disimular la situación, son 19 millones de barriles adicionales, con lo cual, por eso se dice que la producción de todos los líquidos del petróleo, o a veces simplemente del petróleo, está ahora mismo en 103 millones de barriles. Bueno, 103 no, ahora estaríamos en unos 100 millones de barriles diarios. El máximo, en cualquier caso, del petróleo crudo y condensado, lo que se puede utilizar como combustible líquido, fue el año 18, con 84,2 millones de barriles diarios. Aquí veis, bueno, pues cayó un poco, el 2019 intentó remontar, claro, llegamos al 2020, hay una caída muy abrupta con los confinamientos de la COVID y todo el resto del año 20, 21 y 22, claro, la guerra de Ucrania y tal, intenta remontar. Pero llevamos ya un tiempo estancados, se está viendo que es imposible aumentar más la producción. La OPEP no quiere aumentar la producción, de hecho la OPEP seguramente ya no puede aumentar la producción, seguramente ya no nos queda capacidad ociosa, o sea, disimulan diciendo que bueno, quieren mantener los precios altos, el hecho de que realmente no pueden aumentar la producción. Y el fracking en los Estados Unidos pues ya está llegando al máximo, entonces ya tampoco pues, va a dar mucho margen más. Y entonces esto no va a mejorar. En este momento estamos como un poco más, un 3% por debajo de los niveles del 2018. Bueno, en este momento, en julio de este año, veis, la curva va subiendo y bajando. E incluso la curva roja es la previsión que hace el propio Departamento de Energía de los Estados Unidos. No contemplan realmente recuperar los niveles del 2018 ni en 2025. Y, de hecho, yo creo que esto todavía es demasiado optimista y lo que más probablemente va a pasar es que este año vamos a acabar pues, con una caída que estará probablemente entre el 5 y el 6% respecto a los máximos del 2018 y luego los años que vienen pues veremos cuánto cae más o no.
No sabemos exactamente cuánto va a caer de aquí al 2025, no vamos a sacar un 20 o un 50, como llegaba a decir la Agencia Internacional de Energía, porque, entre otras cosas, va a depender de las políticas públicas que se emprendan. Va a depender de lo que hagan los Estados. Si los Estados deciden pues, desinvertir otras cosas, invertir en mantener y apuntalar o rescatar incluso la energía fósil, pues bueno, pues esto puede ralentizar algo el ritmo de caída. En todo caso, ya hemos pasado el máximo de extracción, todo apunta a que ya vamos a empezar a caer y realmente pues con estos ritmos de inversión actuales esto es imposible que mejore. Me ha quedado, antes de hablar de eso, en lo que más repercusión está teniendo esta pérdida de extracción de petróleo y particularmente el hecho de que el máximo de extracción de petróleo crudo convencional fue el año 2005, como comentaba la primera gráfica, que, por cierto, en 2005 se extraían 70 millones de barriles de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad. En el momento actual se extraen 62,8. O sea, ha caído unos 7,8, algo más de un 10%, una caída bastante importante. Y la tendencia es acelerar. De hecho, había llegado a caer más el año 2021, este último año ha remontado un poquito, pero ya parece que esto va para más y lo que más va a pasar es que va a caer rápidamente, ¿no? Y claro, el petróleo crudo convencional es el que va mejor para hacer diésel, también porque no se ha invertido mucho en refinerías en mucho tiempo, y entonces ahora estamos viendo que la producción de diésel tiene muchos problemas, ¿no? Esto es como ha ido evolucionando mes a mes la producción en las refinerías de diésel y gasoil en los últimos 20 años. Y lo que veis es que, bueno, pues iba subiendo. A partir del año 2005 ralentiza un poco su subida, con la llegada al máximo de producción de petróleo crudo convencional. Tenemos la caída de la crisis del 2008, empieza a remontar en el 2010, y a partir de 2010 ya le va costando subir, ya no sube tan deprisa, y entre el 2015 y el 2017 se mueve más o menos en una meseta, con algunos picos importantes en el 15 y en el 17, y a partir del 18 empieza a bajar. Empieza a bajar lo que queda el 18, el 19, el 20 se estrella con la COVID, en el 21 remonta algo, el 22 se hace un esfuerzo enorme, se utiliza todo lo que hay en los almacenes para aumentar al máximo la producción de diésel, que llegó a su máximo en noviembre del 22, sin ser capaz de recuperar los niveles del 2015 y del 2017. Y a partir de aquí empieza una caída rampante, porque falta de todo para producir diésel ahora mismo. Entre otras cosas, adaptar las refinerías que van llegando pues, hidrocarburos cada vez de peor calidad que no son tan buenos para producir diésel. Ahora mismo, yo había presentado alguna gráfica en alguna conferencia anterior que se ve una caída todavía más abrupta. Se ve que esto era un error del sitio donde lo saqué, de la Joint Oil Data Initiative, pero bueno, igualmente la caída es escalofriante, ¿eh? Es una caída del 25% respecto a los niveles máximos del 2015 y 2017. En este momento está habiendo racionamiento de combustibles en decenas de países. Es decir, que aquí no se está racionando el diésel, no quiere decir que no esté pasando. A mí a veces me hace gracia la gente y dice, tú decías que faltaría diésel y aquí estamos. Digo, aquí estamos en España. En Argentina se han quedado sin combustible en las gasolineras la semana pasada. Sin gasolina y sin diésel, nada. Van a perder una parte de la cosecha por falta de diésel para mover la maquinaria y los camiones. Y estás hablando de un país que es productor de petróleo. Hay racionamiento en Venezuela, que también produce petróleo, en México, que también produce petróleo, en Nigeria, que es el principal proveedor de petróleo de España, algunos meses, donde tiene una situación gravísima, están en una situación de emergencia alimentaria desde marzo de este año, un país superpoblado, que están teniendo cortes de luz, que han suspendido todos los vuelos domésticos porque no tienen combustible para alimentarlos, porque prefieren destinarlo a la exportación. Hay racionamiento de combustible en Irán. O sea, realmente nos miramos el ombligo y no miramos el mundo. Hay que ver un poquito más. Yo todas estas noticias que comento las saco de Bloomberg y de Reuters, ¿eh? Estamos hablando de... No son medios marginales, son las grandes agencias de noticias del mundo. Hay que mirar más allá. No podemos estar tan ofuscados en lo que pasa en España. Esto nos va a llegar pronto. Es inevitable. La producción de diésel va a seguir bajando. Esto es lo que más cuesta de producir. Y el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es transporte, diésel es minería, diésel es agricultura. Aquí el sector agropecuario está pasando fatal con el incremento de costes asociados a estas cosas. Y aquí, de momento, lo que tenemos es carestía. Pero es que va a llegar un momento en el que lo que va a haber es escasez, insuficiencia, racionamiento. Entonces, son cosas para las que nos tenemos que adaptar. Aquí nadie habla de esto, como si no sucediera. Cuando venga, vendrá de golpe. El tiempo que venga, yo no lo sé, no tengo una bola de cristal. Básicamente lo que está haciendo la Unión Europea es arramblar con todo el diésel que puede en los mercados mundiales, dejando a veces a otros países sin. Bueno, pues cuando aquí esto llegue inevitablemente, y no va a tardar muchos años,
y si tenemos mala suerte podrían ser meses, va a haber un problema muy serio, porque además es que no nos lo vamos a creer. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros esto? Bueno, pues igual que le está pasando al resto del mundo. Y no, como nos miramos el ombligo no nos damos cuenta. O sea, esto del petróleo, dicen que llega. ¿Cómo que dicen que llegará? Si lo tenemos encima. Entonces, hasta que no falte combustible en las gasolineras no nos vamos a dar cuenta del problema. No entendemos que es un mercado globalizado, no nos damos cuenta que otros países que están reaccionando. Yo, sinceramente, lo encuentro sorprendente. Pero bueno, me queda por comentar una materia prima no renovable, que además se suele aludir mucho a ella como una gran alternativa energética, que es el uranio, ¿no? Una de las grandes vergüenzas, entre otras múltiples, que tiene los informes de la Agencia Internacional de la Energía, es que pasan muchos años en los cuales la palabra uranio ni se menciona. Hablan de energía nuclear y no mencionan el uranio, que es con lo que funciona la energía nuclear. Y máxime en la situación tan crítica en la que estamos ahora, después de que ha habido un golpe de Estado en Níger, principal exportador de uranio del mundo, y que Francia ahora ya no sabe dónde va a sacar el uranio, que sacan el 40% del uranio que consumían de allí. Y así ves a Macron en Kazajistán, república exsoviética, que continúa estando en la órbita de Moscú, mendigando uranio. Y aquí, como si la nuclear funcionase con, no sé, pedos de unicornio, porque yo no sé al final cómo puede ser que no se hable del uranio. Es que, por ejemplo, el informe de este año, la palabra uranio ni se menciona. Esto es una vergüenza. Los gobiernos de la OCDE deberían de exigir a la Agencia Internacional de Energía que hiciera sus proyecciones sobre la producción de uranio, su extracción de uranio. El problema es que cuando las hace, pues pasan cosas como esto. Esto está sacado del informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014, que es uno de los pocos años en los que sí que habla de la extracción de uranio y su previsión. Y claro, la previsión es esta, que no es una previsión muy halagüeña, pero es que esto es lo mismo que dice la Asociación Nuclear Internacional, porque saben perfectamente que el uranio es un elemento químico de número atómico elevado, 92, hay poco en el planeta, los procesos geológicos de agregación son limitados y se sabe que las minas de uranio pues, tienen una producción que es muy asimétrica, suben lentamente y caen muy deprisa. Esto se sabe, se sabe. Hoy creo que el precio de la libra de uranio ha marcado un récord histórico, $75. Pero aquí no pasa nada. Bien. Informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014, de los pocos que habla del uranio. ¿Qué previsiones tenían en el año 2014? La producción de las minas existentes, la curva de color azul marino, la franja de color azul marino. Como veis, una caída bastante rapidita. A esto hay que añadir la franja de color verde. ¿Y eso de qué minas viene? No, no viene ninguna mina. Eso es lo que se llaman los recursos secundarios, que es básicamente lo que hay en los almacenes de todo el uranio que se extrajo en décadas anteriores cuando había la carrera armamentística. La mayoría de este uranio está en forma de bombas atómicas. Se desmantelan bombas atómicas para utilizar el uranio como combustible nuclear en las centrales. Ahora mismo el 27% de todo el uranio que se consume en el mundo en las centrales nucleares viene de estos recursos secundarios. Que bueno, por lo menos dices, nos quitamos las bombas atómicas de encima, de lo malo, pero bueno. Ya puestos a decir, creamos residuos nucleares, pero bueno. Y a esto se tendría que añadir todavía esta franja de color naranja, yo soy hombre y lo llamo naranja, seguro que hay un nombre más interesante para ello. Y con esto lo que vemos es que la extracción de uranio del mundo sería capaz de seguir subiendo con estas minas, que son minas identificadas, ¿eh? Ahí no se ha abierto ni el primer agujero. Entonces, es una parte de componente de pensamiento mágico de que ahí va a salir un montón de uranio, porque hemos hecho prospecciones y sabemos que ahí abajo hay un montón de uranio, que es un poco absurdo, hasta que no abres la mina no sabes lo que hay realmente, pero bueno. Pues con estas minas que nadie ha abierto aún, pero que pues, están identificadas, que están ahí, se esperaba en el año 2014 que la extracción de uranio siguiera subiendo hasta el año 2025, y hasta ahí, con todo el pensamiento mágico del mundo y la buena voluntad del mundo, da igual, a partir de aquí empezaría a bajar. Sin embargo, la demanda de uranio, según los escenarios de la OCDE, pues es esa línea de color morado, y entre la demanda que sube y la producción que a partir del 2025 baja, ¿qué hacemos con eso? No hay ningún problema. Vamos otra vez al estuche del crío, que ya tenemos costumbre, cogemos el rotulador rojo, esta vez lo pintamos rayado, que es lo que hacíamos con los mapas de la EGB, que quedan mejor así. Le ponemos supply gap, que en inglés queda muy guay, muy cool, en castellano es faltante de suministro, y lo ponemos, de verdad, esto es ridículo, o sea, yo hago un poco broma con todo esto, pero es que, para que os deis cuenta, esta es la figura 1115 de un informe oficial de la Agencia Internacional de la Energía que se utiliza para asesorar, entre otros, al Gobierno de España en materia de política energética. Entonces, con este informe, ¿quién puede pensar que va a haber un renacimiento nuclear? ¿Qué narices es esto? Pero es que, además, esto es un informe del año 2014. Han pasado algunos años.
¿Cómo ha ido la extracción de uranio del mundo? Ha ido peor. De acuerdo con lo que marcaban los modelos geológicos del uranio, porque esto más lo está clavando perfectamente, se llegó al máximo de extracción en el año 2016 y el uranio ha caído ya un 23% desde entonces, con subidas y bajadas. Esto no es lineal, como pasa en cualquier proceso, ¿vale? Un 23%, pero es que la previsión es que caiga otro 50% de aquí al año 2040. Entonces, ¿renacimiento de qué? Esto es absurdo y, sin embargo, ocupa una parte de la discusión aquí en España. O Francia, que piensa que va a tener un renacimiento nuclear, aunque no sabe dónde va a sacar el uranio. Bueno. Resumamos la situación de las fuentes de energía no renovables. En cuanto al petróleo, el máximo de petróleo crudo, de lo que es como estos pozos que veis en el fondo de la transparencia, fue el 2005. El total, contando todos los líquidos que hemos añadido, que se parecen más o menos, aunque luego no nos dejan sacar diésel, biocombustibles, petróleos extrapesados y el petróleo de fracking, pues el máximo fue el 2018. Y desde entonces está bajando, poco a poco todavía, pero está bajando. Representaba el 30,9% de la energía primaria mundial el año 21. En cuanto al carbón, el máximo de momento fue el año pasado. No está claro que hayamos tocado el máximo posible absoluto. Desde el 14 no sube mucho, está oscilando, pero es verdad que el máximo por un poquito fue el año pasado. Y puede ser todavía que aguante un poquito, ¿eh? Y era el 24,4% de la energía primaria mundial. El gas todavía no ha llegado al máximo, llegará en esta década, posiblemente en este mismo lustro, y representará el 26,9% de la energía primaria mundial. Y el uranio, del que tanto se habla, que representa solo el 4,3% de la energía primaria mundial, se da una importancia excesiva a la energía nuclear, teniendo en cuenta lo poco que representa. Su máximo claramente fue el año 2016. Si miramos el máximo de producción conjunta de todas las fuentes de energía no renovable, su máximo fue el año 2019, con 517 exajulios, y representaba el 89% de la energía primaria mundial. Los últimos datos que yo tengo consolidados, tengo que mirarme todavía los del 22, no me da tiempo a todo. El 2021 fue un poco menos, 515 exajulios, y representaba entonces el 87% de la energía primaria mundial. Estamos más o menos ya en el máximo, puede variar un poquito, a lo mejor incluso un año llega a marcar un poquitín más. Ya estamos aquí. Y a partir de aquí lo único que nos espera es el descenso. Y además es igual cuánto queramos invertir, porque esto es una cosa que depende exclusivamente de la termodinámica y de la geología. Hay unos rendimientos decrecientes, esto es inevitable, se sabe, si no se invierte porque se pierde dinero. Es que esto se sabe, no es nada nuevo. No es rocket science, esto es una cosa que se sabe perfectamente. También conviene recordar, porque a veces hay la tontería de decir, ¿y cuándo se agota el petróleo? No, mira, de aquí a un siglo se seguirá sacando petróleo. Lo que pasa es que se sacará menos cada año. El proceso de agotamiento es un proceso lento que se dilata a lo largo de años y de décadas, pero que causa problemas a partir del momento que hay un descenso, porque ya no puede satisfacer la demanda, ¿no? Yo, para que la gente entienda lo que supone el descenso energético, yo lo comparo con una persona a la que le están reduciendo su sueldo, digamos un 3% al año. Además, como yo vengo de Cataluña, pues 3% es un porcentaje adecuado. Pues imaginaos que tú te están bajando el sueldo un 3% cada año. Bueno, pues tú vas cobrando cada año menos, cada año vas cobrando menos. Y entonces, eso no quiere decir que tú de repente te quedes sin dinero, ¿no? Sigues cobrando. Lo que sucede es que cada vez te cuesta más llegar a final de mes. Cada vez tienes más dificultades para satisfacer tus necesidades. Entonces, tú sigues cobrando, pero cada vez tienes menos. Bueno, perdón, ¿eh? En fin. Pues, y lógicamente, pues esto es lo que nos está pasando. Nuestro sueldo energético está disminuyendo. Y eso nos hace que tengamos cada vez más dificultades para hacer las cosas. Tenemos inflación, tenemos problemas de suministro de las materias primas. Bueno, pues el tipo de cosas que ya nos están pasando, ¿no? Y, evidentemente, esto incrementa la conflictividad dentro de los países y entre los países. Bueno, pues esta es la situación que hay. Pero esto es una cosa progresiva que se va a estirar a lo largo de los años y la clave está en ver qué respuestas somos capaces de darle a una situación de descenso energético inevitable. Esto no lo podemos hacer nada por evitar. Entonces, ¿está la solución del 100% renovable? Bueno, pues evidentemente, ya sea porque queremos dar una respuesta a la crisis climática o ya sea porque queremos dar una respuesta a la crisis energética, obviamente sí. De hecho, si nos hubiéramos tomado en serio la crisis climática, los ritmos de descenso del consumo de combustibles fósiles eran mucho más exigentes que los que marca la limitación geológica. Así que nunca nos hubiéramos dado cuenta que habíamos llegado a los máximos geológicos. Que todo lo que vaya a producirse en el futuro vaya a ser 100% renovable, y yo digo esto mismo, y todo el mundo lo dice, va a ser necesariamente 100% renovable, eso no quiere decir que ese 100% sea la misma cantidad que ahora. Que todo sea renovable no quiere decir que sea lo mismo. De hecho, va a ser probablemente bastante menos, porque resulta que los sistemas de producción y captación de energía renovable
pues tienen una serie de limitaciones que realmente se discuten. Hay un potencial máximo, dependen de materiales que son escasos, se instalan utilizando energías fósiles y además hay dificultad añadida al hecho de que se vaya a la electrificación. Voy un poco rápido porque me he entretenido un pelín. En cuanto a los límites biofísicos, una cosa que se está comprobando, por ejemplo, este es un estudio del año pasado sobre los parques eólicos que se han instalado en el Mar del Norte y de repente se han encontrado que su producción de electricidad es un 20% inferior a la esperada. Y es que cuando tú ya has instalado cientos de aerogeneradores, ves que empiezan a interactuar entre ellos de forma no lineal, vaya sorpresa, y que las estelas turbulentas pues no son los pocos kilómetros que se preveían, sino que hay interacciones a centenares de kilómetros de distancia. ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, pues nosotros, hace 11 años. Bueno, no yo personalmente, pero, por ejemplo, mis compañeros de la Universidad de Valladolid, y además yo siempre he estado de acuerdo con ellos, porque es una cosa de sentido común, toda la energía que se puede hacer de los vientos del mundo proceden de la capa límite planetaria, que es esencialmente las capas inferiores de la atmósfera que están en contacto con los objetos sólidos. Con lo cual, además, de hecho, aunque pongas un aerogenerador más alto, no haces nada más que empujar la capa límite hacia arriba, no consigues nada. Y que tiene que ver pues, con la necesidad del fluido, por adaptarse al drag. Bueno, esto son cuestiones muy técnicas, pero la cuestión es no podemos acceder a toda la energía de la atmósfera, sino solo a esta parte que está más accesible. Y eso hace que cuando intentas extraer demasiada energía, pues creas efectos de larga distancia. Esto se sabía. Y luego nos encontramos con estas sorpresas. Eso sí, vamos a extraer un montón de aerogeneradores porque es muy buena idea. Otro problema que también se sabe desde hace muchísimos años es que no hay suficientes materiales para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo. Alicia Valero, que es la hija de Antonio Valero, que empezó este trabajo y su hija lo ha ido continuando, con el grupo de investigación que tiene la Universidad de Zaragoza, pues tiene identificados estos 14 elementos químicos que no hay suficientes en el planeta para que todo el planeta haga la transición energética al mismo tiempo. Y en particular pues hay escasez de plata y de telurio. Para las placas fotovoltaicas, la plata es muy dramático, se está poniendo, realmente está cogiendo unos tintes bastante siniestros. Falta litio, manganeso, níquel y cobalto, esto lo hemos comentado antes, para las baterías. Falta galio e indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones. Es que falta cobre, que se necesita para todo. Entonces, bueno, esto nos dice, no, es que este modelo necesita tantos materiales que es que no va a ser posible. Y esto estamos hablando solamente de las reservas, no hemos hablado de las curvas de producción, que también las tienen, también llegan a un máximo y empiezan a caer, y luego va saliendo, pero cada vez más lento, y ya te genera problemas. Esto, la Agencia Internacional de la Energía, con esa gracia y cutrez que la caracteriza, pues también lo describe en un informe de mayo del 21, que se llama precisamente Materiales críticos de la transición energética, y allí pues identifican pues, todos los cuellos de botella, las necesidades de aumentar la producción. Además es gracioso porque esto en mayo del 21 te dicen que la producción de litio se tiene que multiplicar por 42 y luego en el informe de noviembre, como he dicho antes, dicen que se tiene que multiplicar por 120, porque además también para que veamos las inconsistencias de las cosas que dicen, ¿no? Porque, bueno, tú lo vas poniendo en el Excel y la división cada vez que el denominador se hace más chico, pues, claro, la fracción se hace cada vez más grande, ¿no? Entonces, bueno, lo que es interesante de este informe es que da 6 recomendaciones a los países de la OCDE y la segunda de ellas es, les recomienda que creen almacenes estratégicos de materiales críticos. En el sentido, básicamente, de acaparad, porque a lo mejor luego no hay. Estilo Agencia Internacional de la Energía. Bueno. Otro problema que tenemos con los sistemas de captación de energía renovable para una producción de electricidad en red de alta tensión, que es el modelo que yo llamo de renovable eléctrica industrial, es que dependen fuertemente de los combustibles fósiles. Su huella de carbono es más pequeña la de otros sistemas, sin duda, pero dependen de estos combustibles fósiles. A día de hoy nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de ninguna de estas instalaciones utilizando únicamente la energía renovable que ellas mismas generan. A día de hoy, en todos los procesos, desde la extracción de los materiales en las minas, todos los procesos de refinado, la elaboración de las piezas, la fabricación, la instalación, el mantenimiento, eventualmente el desmantelamiento y todas las fases de transporte que implican, consumen energías fósiles. De hecho, hay algunos autores que dicen que sin energías fósiles esto no se podría hacer, porque no darían energía, sino que se perdería, porque de estos procesos algunos de ellos serían más ineficientes y que realmente son extensiones de los combustibles fósiles. Bueno, no sabemos si es ciertamente así, pero lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, en el caso concreto de la eólica, y esto es curioso cómo todo el mundo está intentando pasar de puntillas sobre este problema, hemos visto cosas últimamente que son bastante preocupantes, y en particular que las compañías que se dedican a la fabricación de aerogeneradores, que además Europa tiene un puesto destacado, están teniendo pérdidas millonarias. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Vestas perdió casi 1.600 millones de dólares. Nordex, que es la más pequeña, perdió solo 200 millones de dólares. General Electric, la división de viento, que esta es americana de origen, 2.200 millones de dólares. Y el caso más interesante es el de Gamesa.
Gamesa perdió 1.000 millones de dólares hasta la primera parte del año. Tuvieron un concurso de acreedores, un relanzamiento, no sé qué, y pierden otros 1.000 millones de dólares. Con lo cual, el año pasado los cerró con 2.000 millones de pérdidas. Pero es que este año, hasta agosto, Siemens Gamesa había perdido 4.500 millones de dólares, hasta el punto de que han suspendido el último trimestre todas las instalaciones, coger nuevas comandas, porque ven que pierden dinero. ¿Por qué pierden dinero? Bueno, en parte pierden dinero porque ha subido el precio de la materia prima y habían contratos que ya tenían la garantía de hacer el parque por un cierto precio y realmente ahí ya no ganaban dinero. Pero luego, en el caso de Gamesa, y en menor medida los otros, aunque nadie lo dice, se han encontrado con un problema inesperado, y es que los aerogeneradores que habían instalado hace 3 y 5 años se les están rompiendo. Se están rompiendo. Y esto es un secreto a voces desde hace meses. Esto yo lo comenté en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año pasado. Nadie está haciendo caso en aquel momento, se ve. Esto se sabe desde hace meses. Yo he hablado con ingenieros de estas compañías. Se sabe. ¿Por qué? Pues porque se ha pretendido correr demasiado. Porque se están rompiendo los aerogeneradores más grandes que se hicieron hace unos años, los de 5 y 7 megavatios. No es porque no sepamos hacer aerogeneradores que no se rompan. Pero el problema es que tiene que haber, lógicamente, un compromiso entre el coste de hacer el aerogenerador y el desempeño que tiene para que sea económicamente rentable. ¿Qué sucede? No tenemos todavía suficientemente conocimiento para hacer aerogeneradores a un precio adecuado y que no se rompan, básicamente. Y entonces, el problema es que ahora Siemens Gamesa ha instalado 2.600 aerogeneradores por todo el mundo por un coste estimado de unos 2.600 millones. No, perdón, de 26.000 millones de dólares, que muchos se van a tener que parar porque se van a romper si no. Y no tiene un diseño alternativo. Por ese motivo, en el discurso del Estado de la Unión de septiembre, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció un plan de rescate para la eólica europea. Porque dice, hay una competencia desleal de los chinos. Claro, a los chinos no se les rompen los aerogeneradores, claro, ponen un montón de material, el coste se dispara, pero como lo paga el Estado. Pero claro, aquí esto no lo podemos hacer, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué, y entonces aprobaron un plan de rescate que salió hace un par de semanas, en el cual se prometió 1.400 millones para la industria eólica europea. Luego Siemens Gamesa resultó que se supo, el jueves de esa misma semana, que estaba negociando un rescate con el Estado español de 15.000 millones de euros, ¿no? Ahora luego se desdijeron, no hace falta esto, bueno, lo comentaré. Y el viernes de esa misma semana se reunió la ministra Rivera con representantes de General Electric y de Siemens Gamesa, que bueno, son dos de los que tienen fábricas aquí en España, y les prometió ayudas de entre 700 y 1.400 millones. Imagina la cantidad de dinero que estamos diciendo aquí, ¿eh? A mí esto me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Ahora, vamos a ver qué pasa con Siemens. Ahora este mes va a ser intenso para Siemens Gamesa. Siemens yo creo que lo que pretende es liquidar Gamesa y abandonar los molinos a su suerte, lo cual cosa a mí personalmente me preocupa mucho, porque aunque yo no creo en el modelo de renovable eléctrica industrial, tampoco me gusta la idea de que de repente pues, se den estos bandazos, se abandonen estos molinos, porque ¿qué va a pensar la gente? Y cuando vean que los molinos se rompen, ¿qué va a pensar la gente? Van a decir, es que esto ha sido una estafa, es que esto de la transición renovable ha sido una estafa. Que no es verdad, pero hasta cierto punto pueden tener cierta razón. Y de ahí el corolario lógico, y más en los tiempos políticamente turbulentos que nos ha tocado vivir, pues van a decir, es que el cambio climático es una estafa. Y a mí, que no he sido nunca muy fan de estos sistemas, me preocupa mucho todo esto, ¿no? Entonces me voy a encontrar, a mí que ahora me acusan de ser antirrenovables, de aquí 2 o 3 años van a decir que soy el gran defensor de las renovables, ¿no? Y yo sin haberme movido de mi situación, de mi posición. Pero bueno, esto es lo que suele pasar. Esto es muy preocupante. Y ya está bien de hablar esto en voz baja. Aquí lo que necesitamos es lucir taquígrafos, entender lo que ha pasado y a lo mejor decir, oye, pues es una industria estratégica para Europa y tiene que tener una fuerte intervención estatal. No lo sé, yo no lo sé. Pero lo que está claro es que esto no puede ser. Esta barbaridad no puede ser. Cuando además es una cosa que se sabía perfectamente que venía, se sabía. Hace más de un año que se sabe que esto iba a pasar. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué narices está pasando? El último de los problemas que tenemos con los sistemas de generación renovable en el modelo renovable eléctrica industrial es que están orientados a la producción de electricidad, y la electricidad está muy bien, pero es que a nivel del mundo la electricidad es solamente el 20% de la energía primaria que se consume. A nivel de España es un 23,6%, cambia un poco de año a año. Tienes un 70 y muchos % que no es electricidad y que es de difícil electrificación, una buena parte. Incluso alguna parte es imposible electrificar, ya se sabe. Tampoco nadie lo comenta.
¿vale? Y esto España es parecido a otros países industrializados como Alemania y demás. Luego, otro detalle que nadie comenta, que también es bastante chocante, es que el consumo de electricidad en España, la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE cae desde el año 2008, hace 15 años. No es la COVID, ¿no? Es algo mucho más asentado, que tiene mucho que ver, sobre todo, con la desindustrialización, un poquito con las mejoras en eficiencia, mucho con la desindustrialización. Y entonces estamos apostando por instalar un montón de sistemas de generación de electricidad que no sabemos qué hacer con ella. Una electricidad que además es de baja calidad, porque estos sistemas son intermitentes, porque estos sistemas no son despachables, porque no son inerciales, no mantienen la forma de la onda, utilizamos corriente alterna y todo tiene que estar perfectamente sincronizado para evitar chispazos, para evitar descargas, para evitar problemas. Estamos teniendo un incremento enorme de los incidentes de frecuencia a nivel de la Unión Europea, precisamente por el masivo despliegue de renovables. Hubo un incidente gravísimo el 8 de enero del 21 que estuvo a punto de dejar apagada toda Europa y que además se solucionó por la intervención manual de los operadores, pero los sistemas de protección no saltaron. Esto es gravísimo. Evidentemente, desde entonces ha habido un endurecimiento de las condiciones para la integración de más energía renovable en la red. Esto nadie lo comenta. La energía renovable, los sistemas de producción de energía renovable con las nuevas renovables, porque la hidroeléctrica funciona muy bien, desde el principio que la usamos, pero lo que es eólica y fotovoltaica sobre todo, que es la más conflictiva, genera un montón de problemas. Nadie habla de esto. Como si esto ya estuviera resuelto. Es que es alucinante. Y vamos a poner un montón de almacenamiento. Digo, claro, solo España consumiría el 80% del litio del mundo para eso. Es que nos gusta decir muchas tonterías. Y hablando de tonterías, pues las dos tecnologías palancas que se supone que tienen que darnos la posibilidad de incrementar nuestro consumo de electricidad. Por una parte, el coche eléctrico, ¿no? Todos vamos a tener un coche eléctrico. Bueno, hemos visto que hay problemas de escasez de materiales, no hay suficiente litio, cobalto, níquel, manganeso. Tiene un coste elevado, implica que tendría que hacerse una gran capilaridad de la red, consumiendo un montón de materiales que no son tan escasos, pero que evidentemente implican un gran consumo de energía y de recursos, pues aluminio, acero, etcétera, para hacer toda la instalación de la red adicional. Luego está el problema de la histéresis de las baterías se desgastan a medida que las usas, el efecto memoria que la gente dice a veces, que por cierto se agudiza cuando las temperaturas superan los 35 grados, cosa que por desgracia en España pasa bastante a menudo. Pero luego además que no se puede desarrollar de manera realista maquinaria pesada basada en baterías. Un tráiler, para tener las mismas prestaciones que un tráiler actual de motor de combustión interna conducido de la misma manera, tendría que tener una batería que sea 2/3 de la carga. Hay juguetes como el Semi de Tesla, pero esto no va a ningún lado, esto no tiene ningún sentido. No digamos ya tractores, excavadoras, barcos, aviones, en fin. La otra tecnología palanca, que se insiste mucho, y que además aquí en la provincia de León hay unos proyectos tremendamente interesantes sobre eso, es el hidrógeno verde. Bueno, el principal problema con el hidrógeno verde, bueno, primero de todo, contrariamente a lo que a veces se dice, no es una fuente de energía. Técnicamente es lo que se denomina un vector energético, es una forma de tener la energía. Puede tener mayor valor añadido, puede tener sentido producirlo para unos usos concretos, ¿vale? Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no es una fuente de energía, consumes energía para producirlo y pierdes energía en el proceso. La eficiencia real en las plantas de producción de hidrógeno verde comerciales en el mundo es en torno al 50%, pues entre un 20 y un 30% en forma de electricidad, y luego tienes una parte adicional de que tienes que calentar el agua, que esto nadie lo dice, que hay que calentar el agua a 80 grados, y ahí consumes energía también, ¿eh? Entonces, bueno, pues el rendimiento en torno al 50%. Luego, bueno, pues depende un poco cómo lo uses, pues tienes pérdidas adicionales. Entonces, si lo quieres utilizar en vehículos, lo tienes que primero refrigerar a 40 grados bajo cero, comprimirlo a 700 atmósferas, todo esto consume energía, ponerlo luego en una célula de combustible, que las más eficientes tienen pérdidas del 50%, en fin. Según el uso, pues los rendimientos son absolutamente mediocres, pero es que además el hidrógeno genera todo otro tipo de problemas, es una sustancia reactiva, tiene difusión intersticial, pasa por los poros de los recipientes en los que está contenido, se carga el acero al carbono, porque reaccionan con el carbono y crea hidruros que van destruyendo, los van comiendo, bueno, en fin. Al final, pues, ¿qué usos tienen más sentido para el hidrógeno verde? Los usos industriales, para producir calor y para producir sustancias químicas como fertilizantes y otras, ¿vale? Es una alternativa más cara que el gas natural, pero si no tienes gas natural, pues te lo puedes plantear, es 3 veces más caro que el gas natural. Entonces tendréis que plantearte producir menos de todo eso, pero para mí ese es el uso razonable, evidentemente con unos volúmenes que no son ni de lejos los que se están comentando. Donde es un disparate absoluto es en el transporte, donde el rendimiento como mucho sería el 10%.
Nos gusta mucho citar al IPCC, al panel intergubernamental del cambio climático, para justificar las políticas ambientales que se hacen y demás, pero no nos gusta citarlo para todo, claro. Porque, por ejemplo, en la última revisión, la R6 del grupo 3 del IPCC, que salió publicada en abril del 21, allí el IPCC dice explícitamente que la tecnología del hidrógeno... Hay que leerse el informe, que son 1.800 páginas, no el resumen para políticos, sino el informe, que yo no me lo he leído, yo he oído la parte que me interesaba. Pero pues ahí se dice explícitamente que la tecnología del hidrógeno verde no está madura para su implementación masiva y probablemente no lo va a estar en las próximas décadas. Y aquí estamos diciendo como si esto ya estuviera aquí al alcance de la mano. Bueno, hay que pensarse un poco. Yo no digo que no se haga investigación, pero hay que tener en cuenta lo que realmente tenemos al alcance, ¿no? En ese sentido, pues yo recomiendo mucho este informe de Marcos Rupérez, que es un consultor de hidrógeno. Este tío se dedica profesionalmente a esto. Y claro, lo que dice es que, oye, quiere asesorar a las empresas para que no se metan inversiones ruinosas porque además van a destruir su propio negocio, porque hay algunos usos que tienen sentido y otros que no los tienen en absoluto. Yo recomiendo que os busquéis este informe, que es de la OBS Business School con la Universidad de Barcelona y publicado por la Editorial Planeta, porque, bueno, creo que ahí hay muchas claves de lo que estamos hablando y estaría bien también que nuestros responsables le echaran un vistazo para ver si las cosas que se están diciendo tienen algún sentido o no lo tienen. Quien apuesta muchísimo por el hidrógeno verde es Alemania, que está fomentando un montón de acuerdos de colaboración con un montón de países con la idea de que le exportemos hidrógeno verde a bajo precio. Ya me están diciendo que al sur de Europa tenemos que exportarles el hidrógeno a bajo precio. Por supuesto, por debajo del precio de coste. Claro, que esos son los mecanismos de colonización. ¿Qué es la colonización más que eso? Que una apropiación de los recursos de otro no pagando lo que realmente valen. Y esta es la realidad. De hecho, si les interesa producir hidrógeno, teniendo en cuenta que nosotros no estamos tan lejos, oye, reforzamos las líneas eléctricas, mucho más sencillo de gestionar, y así te evitas las pérdidas de transporte de hidrógeno, que son muy onerosas, y en la electricidad las pérdidas no son tan grandes para ir hasta Alemania, que no está tan lejos, les exportamos la electricidad y que se hagan ellos el hidrógeno en su casa, que además ellos tienen más agua, porque claro, se consume agua y aquí no nos sobra tanta, ¿no? Pero esto no lo quieren. Lo que quieren es que produzcamos el hidrógeno aquí y luego nos van a decir, uy, es que el mercado está mal y solo te puedo pagar esto, que no llega ni a compensar el coste. Bueno, esto es un mecanismo de colonización. Entonces, parece mentira que haya gente que incida en que está interesante el hidrógeno y la exportación, porque no resiste el más mínimo análisis de costes, el más mínimo análisis termodinámico, ni nada. Pero, bueno, pues aquí estamos. ¿Dónde estamos realmente? Pues estamos en un proceso de fuerte desindustrialización de Europa. Cualquiera que esté siguiendo un poco el proceso, pues lo está viendo. Está cerrando un montón de fábricas, un montón de actividad industrial en Alemania y en Francia, y ahora también nos está pasando a nosotros. Los representantes de las industrias metalúrgicas y químicas ya avisaron en septiembre del año pasado, oye, hay que hacer algo, no sé qué, les dio comunicando. Y nada, pues así vemos que, por ejemplo, pues BASF, que es una compañía central para toda la actividad industrial en Europa, porque produce un montón de productos que se utilizan en un montón de industrias, por primera vez el año pasado presentó pérdidas en Alemania, han cerrado una parte del complejo Ludwigshafen, hay una enorme reducción de la inversión. Alemania se dice que bordea la recesión, pero a mí lo que me importa realmente, aparte de los indicadores del PIB y demás, es la pérdida de músculo industrial para hacer cosas que a lo mejor luego consideraríamos importantes, ¿no? Y en esto en particular pues se agrava la crisis de los medicamentos, que esto hace años que se arrastra, no es un problema exclusivamente de la energía, pero es que, claro, se le ha añadido el descenso de disponibilidad de productos químicos para producirlos. Y ahora falta un poco de todo, ¿no? Hizo la farmacia comprar paracetamol, que os lo dan en cajitas de 10 que cuestan el doble o el triple. Es que hasta estas cosas comienzan a escasear. Tuvimos un problema gravísimo con la producción de fertilizantes en Europa, que es uno de los grandes productores, pues precisamente por la escasez de gas natural. ¿Vale? Ahora se ha mejorado un poco con los precios actuales del gas, pero cuando vuelva a subir, pues volverán a bajar las producciones de fertilizantes, justo además en un momento que necesitamos un montón para compensar los estragos del cambio climático. Cierran pues la principal factoría que había en Estonia, parece que es, o Lituania, perdón, porque estaba muy participado el capital ruso. Y bueno, pues tampoco nuestros dirigentes es que estén en la luna y no se enteren de nada. Hay que decir, ya hay planes para el descenso energético, porque ya sabemos que el descenso del consumo de energía, si no haces adaptaciones económicas más profundas, requiere un descenso del PIB, requiere un descenso de actividad económica. Europa está hablando de que de aquí al 2030 tenemos que reducir el total del consumo energético, no la electricidad, el total de consumo alrededor del 12%. El plan de austeridad energética, que en Francia le llaman sobriedad energética, por eso me tienen que cambiar los nombres, que aprobaron en septiembre del año pasado, prevé una reducción del consumo total de energía de Francia del 10% para el 2025 y del 40% para 2050. Son caídas enormes.
con consecuencias económicas enormes. O Alemania habla de reducir su consumo total de energía un 26,5% en 2030. Esto va a tener consecuencias. Y ya las está teniendo, en particular a nivel de un creciente autoritarismo. En medio de la sequía más fuerte que ha padecido Francia en siglos, el gobierno de Macron decide privatizar el acceso al agua, creando grandes balsas donde tienen que ir todo el mundo a pedir agua, los ganaderos, los agricultores y demás, y crear un acceso preferente a las grandes corporaciones alimentarias. Lógicamente, esto para la gente del territorio muy bien no les ha sentado. Imaginaos que lo hicieran aquí. Imaginaos que lo hicieran aquí. Y entonces se organiza este movimiento, les Soufflements de la Terre, los levantamientos de la tierra, que agrupa a 110.000 personas en toda Francia. No es una cosa pequeña, que incluye pues, un montón pues, de agricultores, ganaderos, profesores de universidad, activistas, científicos, diciendo que esto es una barbaridad, ¿no? Y que pues, cortan cañerías y cosas así. Y entonces, bueno, pues en mayo el Gobierno de Francia lo declara un grupo terrorista y lo ilegaliza y detiene por la cara pues, a 20 personas. Luego el Tribunal Constitucional en julio dijo que esto es una barbaridad, porque es una barbaridad. Pero bueno, ellos van a volver a la carga, ¿eh? Y evidentemente la represión pues continúa, como continúa en España, ¿no? Aquí tenemos los compañeros de Rebelión Científica que hicieron un acto delante de las puertas del Congreso de los Diputados, cometieron el gravísimo delito de tirar agua con remolachas y colacao, semejando sangre y tal. Luego iban con unas botellitas ellos mismos para limpiarlo. Y entonces, nada, pues por motivo de esta acción, a las 15 personas que en aquel momento detuvieron, les piden 8 años de prisión. ¿No? Casi sale más a cuenta pues ir a violar a una chica. Es que es increíble. Es así. Y bueno, pues ahora tenemos en Francia que por esta acción, básicamente pues colarse en un stand de BMW y pegarse a un coche, pues nada, pues a estas personas, científicos la mayoría, pues les van a caer 2 años de prisión. Esta es la situación en la que estamos ahora, ¿eh? Y ya que estamos hablando del problema climático, pues ahora os voy a comentar cositas de las que yo me dedico también a trabajar. Pero antes de esto, bueno, recordad que hay un problema grave de ausencia, de falta de combustible en muchos países del mundo. En un reportaje de octubre del año pasado, pues la BBC reportaba 95 de los 196 países que hay en el mundo, registrados por la ONU, que tenían pues revueltas por falta de combustibles. Aunque no pase en España, no quiere decir que no pase, ¿eh? 95, ¿eh? ¿Qué futuro viene? Bueno, pues un futuro en el que va a estallar la burbuja renovable en la que estamos. Y esto es importante tener algunas cuantas cosas. Los paneles fotovoltaicos contienen muchas sustancias muy tóxicas que además se disuelven en el agua. Entonces, no podemos dejar que en el momento en que ya deje de haber interés económico por esto, estas instalaciones se abandonen a su suerte. Hay que desmantelarlas apropiadamente. Y, por cierto, no sé si habéis visto los estragos que han hecho las últimas tormentas en el sur de España, que se han cargado algunos parques, pues los han cargado. Porque el viento lo levanta y lo rompe y tal. Bueno, esto no se puede dejar abandonado al medio ambiente, que es la manera habitual. Yo una cosa que ya vengo advirtiendo un tiempo es que esta burbuja renovable en la que estamos, que va a acabar, el tiempo que le falte, que yo creo que es más o menos el tiempo en el que se acaben los fondos Next Generation, o sea, 1 año o 2 más, va a haber otra burbuja después, de la que sabemos que es una fuente de energía renovable que funciona, que es la biomasa. ¿Qué problema tiene la biomasa? Bueno, pues que evidentemente no pueden ni de lejos mantener el consumo energético actual, porque no se puede producir tanto a partir de la energía del sol. Pensad que solamente en petróleo cada año consumimos el equivalente a lo que retuvieron las algas hace 100 millones de años, en un ambiente diferente. Pues lo que consumimos cada año es el equivalente a 1 millón de años de fotosíntesis de esas algas. Esto no vamos a poder compensar con la fotosíntesis que pueden hacer las plantas que tenemos ahora mismo en el planeta, ¿eh? Y entonces, bueno, podemos tener el riesgo de sobreexplotar los bosques, esquilmarlos, poner en peligro la alimentación humana y animal, intentando desviar biocombustibles para otros usos, a intentar acaparar todo el biogás de las zonas rurales. En general, pues se tenderá a una industrialización del campo que ya ha empezado con esta burbuja renovable. Y sobre esto también a mí me gusta destacar el hecho de que, si os fijáis, en muchos sitios los contratos de cesión del terreno para poner los parques fotovoltaicos son de 40 años. Y los inversores no son tan tontos para saber que esto no va a aguantar 40 años por más. Pero lo que sí que nos interesa es apropiarnos del uso de la tierra. Y en medio de todo esto, pues bueno, yo encuentro absolutamente fascinante este tuit de hace unos días de la Fundación Naturgy, porque yo creo que no se puede decir más claro, ¿eh? Dice: la transición energética es una transición extractiva. Que quede claro. Esto es el extractivismo, o sea, no hay ninguna intención de abandonar el modelo extractivo. Y dice: y es importante que se enfoque desde una extracción responsable. O
sea, lo de la sostenibilidad... No, eso no, bueno, ¿qué dices? Aquí hay que extraer hasta morir. Pero claro, el problema es que vivimos en un planeta finito, enorme, hermoso, maravilloso, pero finito. No es un no vemos la Tierra plana, que dice alguna gente. Vivimos en un planeta pues, que tiene un diámetro aproximado de 12.732 kilómetros y solo podemos acceder a los 12 primeros kilómetros de la corteza y eso, con mucha dificultad, realmente normalmente explotamos por los primeros 4 o 6 kilómetros. Y si tú divides la tierra cultivable del planeta entre los 8.000 millones de personas que somos, pues te toca unos 4.000 metros cuadrados de tierra cultivable por persona, que eso está en el límite de lo que sosteniblemente puede mantener a una persona. Y que no es un terreno tan grande, ¿eh? Esto no es 0,4 hectáreas. ¿eh? Esto lo abarcas con la vista, es como un cuadrado de 60 por 60 metros, ¿eh? No es mucho más. Y esto es lo que nos toca por habitante. Hablemos de los dos límites ambientales, voy un poco rápido porque ya voy fuera de tiempo. Todo el rato hablamos del cambio climático, ¿no? El cambio climático es un problema gravísimo, que lo es. ¿Es el problema ambiental más grave que tenemos? No. Estos son los 9 límites planetarios que tiene identificados en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo desde hace ya unos 15 años, casi 20, y ahora he podido calcularlos todos. Basta que superemos el límite de seguridad de cualquiera de estos límites planetarios para que corra riesgo la continuidad de la especie humana. Basta que nos pasemos en 1. Nos hemos pasado en 6. Entonces, ¿cuál es el problema que está peor? ¿El cambio climático? No. El problema que está peor son las novel entities, que son todas las sustancias químicas agresivas que hemos volcado en el medio ambiente y que nos están volviendo. Los plásticos. Nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana en plástico. O si lo queréis en términos anuales, 3 muñecas Barbie. Que evidentemente nos están causando un mal. Disruptores endocrinos, un montón de alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera. Los metales pesados, las sustancias orgánicas persistentes. Bueno, vale, el cambio climático no es el principal problema que tenemos, pero es el segundo. No. El segundo es la alteración de los ciclos biogeoquímicos. No, perdón, miento. El segundo es la integridad de la biosfera, la pérdida de biodiversidad, que es esta cosa que muchas veces dicen los políticos y no saben de qué narices están hablando. Nosotros somos animales, somos seres vivos, estamos integrados en un ecosistema. Esta biosfera es fundamental para darnos los servicios para que podamos seguir respirando, viviendo. El tercer límite que está peor es el de los procesos biogeoquímicos, la alteración de los ciclos del nitrógeno y del fósforo. Las zonas muertas en el océano, los terrenos que han quedado completamente esquilmados. El cuarto sí, el cuarto es el cambio climático, que es gravísimo, ¿eh? Y luego pues tenemos un par de problemillas más con los cambios del uso del suelo o, por ejemplo, la falta de agua potable. Bueno. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mirad, ahora mismo esto es la temperatura temperatura del aire de la superficie del planeta, que ahora mismo está 1,9 grados por encima de la media preindustrial. Si lo miras en términos de los últimos 12 meses promediado para compensar el invierno y el verano y tal, estamos a 1,54. Estamos más allá de los acuerdos de París. Vamos a cerrar el año por encima del 1,50 prácticamente seguro. Y el problema es qué va a pasar los próximos años. James Hansen, que es un climatólogo de la NASA ya retirado, dice que es muy probable que lleguemos a los 2 grados antes del 2030. 2 grados de calentamiento global implican en particular que a nivel de la península ibérica temperaturas de 50 grados serán habituales cada verano. Son temperaturas que ya empiezan a ser incompatibles con la vida humana. Y sin embargo, pues luego te encuentras pues, noticias como esta, que me encontré un día en TV3, de un informe del Joint Research Center de la Unión Europea, que nos dicen que, claro, con una subida de 4 grados de la temperatura mundial, el turismo en España caería un 3,14%. Eso, el cambio climático es malo porque, oye, si sube 4 grados, el turismo puede caer un 3,14%. A ver, con una subida de 4 grados, que esto implicaría temperaturas en todo el territorio de España en verano por encima de los 60 grados, a nivel del planeta implicaría la muerte del 90% de la población del planeta. Entonces, hombre, con 4 grados este informe está un poco mal, pero aquí realmente lo que habría sería una caída del turismo del 100% y de la población del 90%. Y, sin embargo, bueno, pues tenemos estas idioteces que continuamente se cuentan. Esto es una vergüenza. Estas cosas no se deberían de decir porque esto es peor que desinformación. Esto es, bueno, pues una información tóxica, ¿no? Estamos en medio de una situación gravísima este año, gravísima, porque algo ha cambiado en el planeta. Esto es una, ¿cómo decirlo? Esto es una información muy dura de dar, pero es importante que la sepáis. Quiero decir, ahora últimamente los medios de comunicación, después de todas las cosas que han pasado este año, hablan de aceleración climática. No, no es una aceleración climática. El planeta probablemente ha experimentado una transición de fase y se está adaptando a una nueva situación.
Nos hemos ido a otro planeta sin movernos de casa. El clima va a cambiar, el Holoceno se ha acabado. Esta es la desgracia, ¿eh? Esto sabíamos que podía pasar y aparentemente está pasando. Ojalá nos equivoquemos, pero viendo lo que está pasando este año, que es un proceso que empezó a gestarse en 2016, porque seguramente fue este momento en el que se produjo la desviación. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues cómo ha evolucionado la temperatura de la superficie del mar. El mar es el gran reservorio térmico del planeta, tiene una gran capacidad de absorber calor, porque el agua es más densa, más capaz de absorber calor. La línea negra de arriba es lo que ha hecho la temperatura media de la superficie de todo el océano global durante este año. La línea que veis aquí en el medio, esto es el promedio, no preindustrial, desde que tenemos satélites, desde el año 80, el preindustrial está más abajo, ¿vale? Y las dos líneas punteadas es más o menos 2 sigmas. O sea, que ahora mismo estamos a más de 4 sigmas de desviación, ¿no? De desviaciones estándar. Esto, cualquiera que sepa un poco de estadística ya entiende lo que quiere decir esto. Esto es donde estamos en el año 2023. La línea naranja es el 2022, o sea, había un salto desde el 22. Hay un problema gravísimo. Una de las cosas que puede pasar, que se detenga la corriente meridional del Lazo, sobre todo el brazo atlántico. Esto, los estudiantes cuando vienen a trabajar conmigo, una de las cosas que les comento, hablando de hechos de climatología, por ejemplo, la precipitación media anual, estas cosas, es Madrid está exactamente a la misma latitud que Nueva York. Pues en Nueva York habéis visto las nevadas que tienen en invierno, que es para que alguien tiene la influencia de la corriente fría del Labrador, pero claro, Europa está a la misma latitud que Canadá. Todo Centro Europa, del Pirineo para arriba, están a la misma latitud que Canadá. Y tiene un clima más benigno que en Canadá. Y eso es gracias a esta corriente meridional del Lazo, que es un brazo, en esta zona del Atlántico, es un brazo de la corriente del Golfo, que a veces se habla, y esta corriente libera grandes cantidades de calor y de humedad hacia Europa. Y todo indica que esta corriente se está frenando. Si se frena, si se para del todo, Europa podría volverse inhabitable. Así. Este año salió un artículo que decía, es que esto es probable que pase este siglo. Los modelos del IPCC lo veían improbable que pasase antes del 2100, pero hemos visto que los modelos del IPCC no son capaces de escribir bien los procesos de transición de fase. Y nada, os voy a poner algunas imágenes de cosas que han pasado este año. Bueno, aparte de los 750 tornados, además algunos de gran categoría que ha habido en Europa, 3 veces más de lo habitual, pues nada, esto es la típica inundación de granizo de Milán de todos los veranos. Esto es el típico tornado que mata a 3 personas en Suiza, ¿no? Un reventón cálido que se produce ahí. Esto es el típico tornado en Berlín de todos los veranos. Esto, aquí no voy a hacer tanta coña, esto es la tormenta Daniel, que después de arrasar Grecia, pasa por una zona del Mediterráneo que tiene una anomalía de temperatura 3 grados por encima de la media. Son temperaturas que pueden sostener huracanes. Esta tormenta se convierte en un huracán de la escala mediterránea, lo que se llama un medicán. No es exactamente igual que un huracán, pero tiene los mismos procesos de intensificación que un huracán. Después de haber descargado salvajemente en Grecia, llega a la costa de Libia. Libia es un país pues, con un problema gordo por toda la guerra civil y el abandono de infraestructuras. Descarga 400 litros por metro cuadrado en una zona muy amplia. En cuestión de 6 horas, revientan 2 presas, se genera una ola gigante. Algunos edificios en esta ciudad fueron arrastrados enteros al mar, con toda la gente que había dentro. Mueren 10.000 personas, 13.000 personas, creo que es el último balance, y hay 10.000 desaparecidos. Esto es como quedó el desierto del Sáhara después del paso de esta tormenta. Estos son centenares de kilómetros. Eso es para que os deis cuenta de qué era lo que había ahí dentro. ¿Cuánto tiempo creéis que va a tardar antes de que esto pase aquí? Teniendo en cuenta cómo está el Mediterráneo. ¿Somos conscientes de esto? Aquí el León va a pegar menos, aunque bueno, aquí ha pasado cositas. Bueno, por lo que decía, en Grecia, una cuarta parte de las tierras de cultivo se han perdido para años. Entre lo que ha quedado negado y lo que ha habido escorrentías que se ha llevado toda la capa de tierra. Esto es Acapulco, hace unos días. Bueno, nada, tenía una tormenta tropical, en principio no se esperaba nada especialmente serio, ya muy cerca de la costa, pasa por una zona en la que la temperatura del agua está a 31 grados centígrados, por encima de 28 se producen fenómenos de intensificación, en menos de un día, ningún modelo numérico lo preveía, se intensifica hasta la máxima categoría de huracán de categoría 5 y arrasa el estado de Guerrero. No sabemos cuántos muertos hay porque el gobierno no nos lo quiere decir, pero vamos, así es como han quedado los edificios. Os podéis hacer una idea, 100.000 turistas atrapados y bueno, toda la gente que vive allí, los millones de personas que viven allí, pues imaginaos en qué condiciones. Y esto nada, esto es la tormenta que pasó el otro día, que podía haber venido para aquí, ¿eh? La tormenta Estaciarán del otro día, esto es Escocia. Podía haber venido aquí, no vino, suerte, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta la siguiente, ¿eh? De hecho, luego pasó domingos, que pasó un sábado,
Y esta nada, pues de un poco de viento aquí y no fue tan grave. Bueno, ¿qué nos pensamos que es esto? Esto es lo que hay, quiero decir. Y este es solamente el cuarto problema en gravedad que tenemos ambiental, ¿eh? Y a mí me parece realmente terrible, ¿no? Para acabar, recordad que otro modelo de transición es posible. Podemos hacer un modelo de transición en el cual, en la parte técnica, podemos aprovechar la energía renovable de una manera no eléctrica, con sistemas que no requieren tanta tecnología, que no la tenemos aquí, ni materiales complejos que vienen de vete a saber dónde. Son modelos más locales, más eficientes en el aprovechamiento de la energía, con mucho menos impacto ambiental, de estructuras a una escala humana mucho más fáciles de construir y de reparar. El inconveniente grave que tienen, que te adaptas a los ciclos de la naturaleza, que no puedes mantener la ficción de que vamos a ser capaces de crecer hasta el infinito y más allá, sino que vives en equilibrio con la naturaleza. ¿Pueden proporcionar suficiente bienestar a la población? Sí. ¿Pueden mantener la ficción de que nuestro sistema económico va a crecer para siempre? No, claramente lo contradice. Y es que otra sociedad es posible. España podría producir cereales de sobra para alimentar a su población y su ganado. Tenemos diversos estudios, no conozco ningún estudio que nos muestre una fuente de energía mágica que sea capaz de mantener todo el tinglado como lo hemos montado, pero sí que conozco algunos estudios, particularmente los del grupo de la profesora Jutta Steinberger en la Universidad de Lausanne en Grecia, que muestran que consumiendo la 10ª parte de la energía de los materiales que estamos consumiendo hoy en día, podríamos mantener un nivel de vida como el que tenemos ahora o incluso mejor, con cambios importantes en el estilo de vida. Pero lo que define el nivel de vida, podríamos hacerlo. Y ya para empezar, hay que decir que el principal vehículo eléctrico y el más eficiente, y se sabe, es el tren electrificado. ¿Queremos vehículos eléctricos? Sí, yo lo quiero. El tren. ¿Qué hacemos que no recuperamos la Ruta de la Plata? ¿Qué hacemos que no fortificamos, mejoramos, reforzamos, ampliamos las vías férreas, las convencionales? No estoy hablando de la... Podemos fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea. Lo que se envía al espacio, eso vamos... porque hay radiación cósmica muy fuerte que se lo acaba cargando, pero eso es virtualmente eterno. De hecho, pues hace unas semanas recibimos una señal de la sonda Voyager que enviamos hace más de 40 años al espacio. Y sin tener que irse tan lejos, seguramente que alguno de vosotros tiene algún cajón de casa, un teléfono Nokia que aún funciona. Sabemos cómo hacer una electrónica que no se estropee enseguida, pero el problema es la obsolescencia programada, el usar y tirar. Podemos hacerlo de otra manera. Podemos podemos mejorar enormemente el reciclaje cambiando los diseños ya desde el principio, cambiando el diseño, cómo utilizamos los materiales. Podemos reducir el volumen de residuos y mejorar el reaprovechamiento, tendiendo a este ideal de la economía circular al que nunca llegaremos, porque siempre hay cierta pérdida por entropía, pero por lo menos que no sea tan intensa como es actualmente. Y por último, podemos contener el problema poblacional, aquí me van a perdonar que diga lo del empoderamiento de las mujeres, fundamentalmente dando educación a la población, porque esto se sabe perfectamente que es la mejor manera de contener el problema de la población, educando a la población. Que la gente tenga conocimiento, que tenga acceso y que también se quiten algunas ideas polvorientas de la cabeza, toda la población. Y, evidentemente, pues permitiendo a las mujeres que tengan independencia reproductiva y que esa es una cosa que es de justicia social. En conclusión, el colapso de las fuentes de energía fósiles de uranio nos aboca a una situación muy complicada en los próximos años, por decirlo menos. Este modo de transición energética renovable que se nos propone como si fuera el único posible tiene muchísimos problemas que no somos capaces de superar, de potencial de lo que se puede producir, de que depende de materiales, de tecnologías complejas, de cadenas de suministro enormes, de los combustibles fósiles, que se orienta a producir electricidad, que está bien, pero eso no permite cubrir todo. Pero principalmente, además, tiene dos problemas, y es que supone un coste de oportunidad, hacemos esto y no hacemos el tren, por ejemplo. Y principalmente es que llega tarde. Esto ya no llega para resolver los problemas. Tenemos otras urgencias ahora mismo. Por ejemplo, la alimentaria, con los problemas que tenemos últimamente con las cosechas. Las tendencias actuales son muy malas y están llevando a la gran conflictividad entre los países y entre países, pero hay que recordar que este modo de transición no es el único posible, no es el único que se puede concebir. Desde el punto de vista técnico, se tiene que fomentar la renovable no eléctrica, no como sustitución de la eléctrica, sino acompañando y complementándola. Y a veces no hay que expandir tanto la eléctrica, quizá hay que fomentar más este tipo de tecnologías. Aparte de todo, tiene que ir acompañado, desde el punto de vista social, con una reducción del consumo que, por otra parte, va a ser inevitable. Hay que abandonar esta idea tóxica del crecentismo. ¿Cómo puede ser que pensemos que tiene sentido que se puede crecer siempre en un planeta que es finito? No tiene ningún sentido. Por desgracia, y ahora que estamos en una facultad de economías, pues por desgracia esto es lo que domina el pensamiento económico tradicional, la idea del crecimiento perpetuo, pero es que es absurdo. Todos los problemas que he descrito a lo largo de esta charla que tienen que ver con chocar con los límites biofísicos del planeta están asociados a eso, tanto la parte ambiental como la parte de recursos. No podemos crecer para siempre.
Es algo, yo creo, que no es tan difícil de entender. Y eso en particular implica pues, que tiene que producirse una relocalización de la actividad y del consumo. Y con esto pues, se acabaría la ponencia. Gracias por vuestra atención.